Hola, mis valiosos seguidores y espectadores. Bienvenidos por primera vez al canal de noticias más esperado del mundo, verdadero e imparcial. No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Hakan Sabank, uno de los miembros más jóvenes de la familia Sabank, está en la agenda por las vacaciones de 1 millón de liras turcas que tomó con su novia Hande Erçel. Hakan Sabank, a quien se compara con su tío abuelo Sakıp Sabank, considerado también su abuelo, es criticado con las siguientes palabras: tal nieto para tal abuelo, y a Sakıp Sabank le dolían los huesos. La familia Sabank, una de las figuras más importantes de la vida social, ha estado recientemente en el centro de la atención con su vida privada. Si bien el hijo de Aksabank, Uzay, quien salió del closet años después, causó sensación entre el público, los demás nietos también aparecen frecuentemente en las revistas con sus vidas amorosas. Uno de ellos es el hermano de Aksabank, Hakan Sabank. Hakan Sabank, quien lleva más de 2 años saliendo con la actriz Hande Erçel y viaja con frecuencia al extranjero, se ha convertido en blanco de críticas en redes sociales por su última decisión. El nieto de Sakıp Sabank es blanco de críticas. El difunto empresario Sakıp Sabank es recordado por su frugalidad y por no llevar una vida extravagante ni siquiera con su riqueza. Hakan Sabank, nieto de su hermano Aksabank, también empresario, pagó 1.123.000 liras turcas solo por un viaje en tren de 2 días de Roma a París. Hakan Sabank, quien ha sido comparado con Sakıp Sabank en redes sociales, ha comenzado a recibir críticas como a Sakıp Sabank le duelen los huesos, porque el nieto de Sakıp Sabank solo viaja, y tan nieto para tan abuelo. Polémicas vacaciones de la familia Sabanci. El viaje de Hakan Sabanci de 1 millón de TL de Roma a París generó reacciones. Uno de los nombres más populares de la alta sociedad, Hakan Sabank, ha vuelto a la palestra con sus lujosas vacaciones con su novia, la actriz Hande Erçel. El gasto de 1.123.000 TL que la famosa pareja gastó en su viaje en tren de 2 días de Roma a París ha causado indignación en redes sociales. Este elevado gasto ha sido objeto de críticas, especialmente considerando la arraigada historia de la familia de Hakan Sabank y el modesto estilo de vida del difunto Sakıp Sabank, considerado su abuelo. La familia Sabank es una de las familias empresarias más conocidas y arraigadas de Turquía. Esta familia, recordada por el público por su riqueza y su estilo de vida frugal, ha sido objeto de más atención por su vida privada que por el mundo empresarial en los últimos años. Sobre todo entre los jóvenes, los hermanos Ak y Hakan Sabank encabezan la agenda de las revistas con sus vidas amorosas, matrimonios y viajes. Hakan Sabank, cuyo nombre ha sido mencionado con frecuencia últimamente por su relación con la actriz Hande Erçel, ha atraído la atención en redes sociales con sus lujosas vacaciones. La noticia de que la pareja gastó 1.123.000 liras turcas en un viaje en tren de Roma a París de tan solo 2 días generó una gran reacción en redes sociales. A Sakıp Sabank le dolían los huesos. Sakıp Sabank era conocido no solo por ser un empresario exitoso, sino también por su vida sencilla, su actitud de conexión con el público y su estilo de vida alejado de la ostentación. Sabank, quien hablaba de las virtudes de ser frugal en cada oportunidad y tenía como principio compartir sus ganancias con el público, aún se mantiene en la memoria popular gracias a estos aspectos. Por ello, el hecho de que Hakan Sabank, a quien se refieren como su nieto, gastara más de $1 millón en un viaje de varios días enfureció a los usuarios de redes sociales. Hakan Sabank, quien fue criticado con expresiones como a Sakıp Sabank le dolían los huesos, un abuelo así no debería tener un nieto así y un estilo de vida que no le sienta bien al apellido Sabank, se convirtió rápidamente en un tema candente. Sorpresa en redes sociales, cultura del gasto desmedido. Estas vacaciones también se convirtieron en un chisme que corrió de boca en boca en redes sociales. Las fotos románticas que Hande Erçel compartió en redes sociales y los detalles del viaje en tren también se reflejaron en la prensa sensacionalista. Sin embargo, cuando se reveló la información sobre el precio, se desató la polémica tanto entre los fans como en círculos cercanos a la familia Sabank. Algunos argumentaron que este gasto no solo era una adicción al lujo, sino también una insensibilidad ante la creciente sensibilidad económica de la sociedad. Especialmente en un periodo en que la alta inflación presionaba a los ciudadanos de bajos ingresos, gastar cantidades tan elevadas en un viaje se interpretó como cultura del gasto desmedido. Hande Erçel guardó silencio. La hermosa actriz Hande Erçel no hizo declaraciones al respecto. Al seguir compartiendo fotos de sus vacaciones en redes sociales,
la forma en que Ercel aborda estos gastos se ha convertido en motivo de curiosidad. En la prensa sensacionalista, se dice que Ercel considera estas vacaciones de lujo como una escapada merecida. Sin embargo, algunos de sus seguidores también la han criticado. Usuarios de redes sociales, que dijeron, no es correcto que una actriz que atrae al público actúe de forma tan extravagante, argumentaron que Jane Ercel debería ser más sensible a afirmaciones de malestar familiar. Los mayores de la familia Sabank, conocidos por su arraigada historia y trayectoria en el mundo empresarial, guardan silencio ante esta noticia. Sin embargo, según se rumorea entre bastidores, algunos hermanos de Sabank, en particular, se sienten incómodos con el estilo de vida de Hakan Sabank. La opinión predominante en la familia es que, la herencia no es solo dinero, sino también una filosofía de vida. El grado de compromiso de Hakan Sabank con estos valores ha sido cuestionado una vez más con la reciente noticia de las vacaciones. La joven generación de la familia Sabank, es una estrategia estar asociada con la prensa sensacionalista. Sin embargo, algunos comentaristas afirman que esta situación es puramente estratégica. El hecho de que, especialmente los miembros de la joven generación de Sabank, prefieran ser visibles en la prensa sensacionalista en lugar de participar en el mundo empresarial, es interpretado por algunos como, el trabajo de imagen de los tiempos modernos. Sin embargo, las críticas sugieren que esta estrategia podría ser contraproducente. Dado que, hasta ahora, el apellido Sabank se ha caracterizado por su disciplina, trabajo duro y conexión con la sociedad, se ha debatido en qué medida los gastos de viaje de Hakan Sabank se corresponden con esta imagen. Hakan Sabank hará alguna declaración. Hasta el momento, Hakan Sabank y su familia no han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Sin embargo, si la reacción pública aumenta, se espera que Sabank se pronuncie. El hecho de que el nombre de Sabank se mencione con tanta frecuencia da indicios de que el asunto se está tomando en serio en la familia. Comentarios divididos en redes sociales. Aunque la mayoría de las reacciones son negativas, también hay comentarios que defienden a Hakan Sabank. Algunos usuarios apoyaron el estilo de vida de Sabank con declaraciones como, es su propio dinero, puede hacer lo que quiera o por supuesto que los jóvenes viajan, ¿no crees que no trabaja? Según este segmento, dado que la familia Sabank ha estado en estrecho contacto con el público durante mucho tiempo, es inevitable que su vida privada cobre protagonismo. Sin embargo, estas conversaciones han demostrado una vez más la fragilidad de la percepción social. Una historia donde el lujo, el amor y el prestigio se entrelazan. La relación de Hakan Sabank y Jane Ercel ha sido el centro de atención en el mundo de las revistas desde sus inicios. El amor de la pareja se ve realzado por vacaciones de lujo y publicaciones en redes sociales. Sin embargo, este último viaje no son solo vacaciones, también ha encendido la mecha de una discusión entre los valores familiares, las expectativas de la sociedad y la libertad personal. Parece que la joven generación de la familia Sabank seguirá siendo tema de conversación durante mucho tiempo, no solo por su vida privada, sino también por las decisiones que toman, sus gastos y sus actitudes reflejadas en público. Y esta agenda revela una vez más las diferencias de valores entre el pasado y el presente. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, comparte tu opinión en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós. Te queremos.